el laberinto de mi vida, porque algo me ha dicho que estoy llegando al final, a la salida. Y mientras recorro este laberinto, cosas van viniendo a mi mente, al igual que si estuviera viendo una película. Termino creyendo que la vida realmente es una película y nosotros solo somos simples personajes en ella. Algunos actores principales, otros actores secundarios, pero la suma de todos hacemos la película. A medida que voy recorriendo este laberinto, algunas cosas me traen alegría. La niñez jugando en el pasto fresco, descalza, juntando mariposas, jugando con el agua. La pileta en la casa de mi prima, que a veces aunque llovía, lo mismo nos metíamos. Esa siesta que mi tía nos ponía a dormir y nos decía después de dormir, van a la pileta. Ella se acostaba en su cama de 2 plazas, mi prima a un costado de ella y yo en un colchón al costado de la cama en el suelo. Mi prima como cualquier víbora, no sé cómo decir, se iba bajando despacito para no despertarla. Terminaba bajando y caía a mi colchón. Ahí despacito las dos salíamos de la habitación y a la pileta ya íbamos. Obvio. Después venían los retos. Retos que duraban solo un momento. Porque nos retaba, pero nos hacía unos sanguchazos enormes de jamón, queso, lechuga, tomate, todo lo que le quisiéramos poner. El licuado o la leche con chocolate. Claro, mi tía entendía que éramos niñas y que esa parte de la niñez la teníamos que vivir. ¡Wow! ¡Qué cosas lindas! Otro de los recuerdos dentro de mi laberinto es cuando hacíamos las botellas de tomate con mi tío, el Tano, mi tío. Nos ponía la maquinita a mi prima y a mí, teníamos que pasar todos los tomates por esa maquinita. Después él se encargaba de cocinarlo y de llenar las botellas y nosotras de ayudarlo a guardar. Otra época que compartíamos hermosos momentos. Después en ese laberinto también recuerdo otro paso con mis primos, mis 2 primos varones, pero con uno. Los desastres que habremos hecho tratando de descubrir el universo de la electrónica. Éramos chicos. Yo no sé si él tenía 10 años, 11 o 12. Y yo soy 2 años menor que él, casi 3 años menor que él. Me acuerdo que tenía un autito de plástico de esos de antes, que ya no existen hoy en día. Lo había rellenado con masilla y le había puesto un motor de las muñecas que hablaban y cantaban, que a mí, porque yo de parte de mi papá, me regalaban todas cosas caras. Y acá en Argentina, en esa época todavía no existían las muñecas que hablaban, cantaban o caminaban. Eso solamente la teníamos aquellos que teníamos parientes en Europa y nos las traían como regalo. Entonces mi tía me la había traído, una a mí, una a mi hermana.
Y mi primo estaba en la época de la investigación electrónica, de inventar cosas. Y a mí como era mandada a hacer. Siempre estaba en todas esas cosas. Así que él había desarmado la muñeca, la mía y la de mi hermana, le había sacado los motorcitos y con esos motorcitos, al ponérsela al autito ese de plástico que estaba relleno primero no estaba relleno, ¿por qué? Porque hacía andar el motorcito hacía girar las ruedas al autito, pero el autito se nos daba vuelta. ¿Y por qué era? Porque no tenía peso. Eso es lo que él me decía. Entonces Mónica rellené el autito, así que le había hecho un tajo al autito y mi misión era rellenar el autito con masilla. Después se le hacía pesado el motor porque le habíamos puesto mucha masilla, así que hacíamos desastre. Después hubo otro invento que él hizo que no me acuerdo de qué se trata, pero sí me acuerdo de las consecuencias. Ellos vivían en una fábrica, mejor dicho, la fábrica era de una empresa grande, a ellos le daban la vivienda dentro del predio de esa empresa. Y esa empresa se dividía en 3 galpones grandes. Un galpón daba al frente de la entrada de la casa, el otro galpón hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Y vuelvo a decir, él estaba en esa etapa de la investigación de la electricidad, la electrónica. Y entonces no me acuerdo qué es lo que había inventado. Lo único que él me había dicho, bueno, cuando yo te diga, Mónica, levanta la palanca de la caja de electricidad. Claro, el galpón de enfrente era el galpón donde nosotros solíamos ir a jugar. ¿Por qué? Porque ese galpón era el que menos utilizaban en la fábrica. Entonces nosotros a la siesta acostumbrábamos a ir a ese galpón a jugar. Los otros 2 galpones estaban llenos de empleados, camiones que entraban y salían, así que no podíamos ir, íbamos a ese. Entonces él me había parado al lado, para mí era una casilla grande, no sé si hoy en día me paro a esos lados, digo, y esto a mí me parecía gigante, como yo era chica. Y él me había enseñado cuál era la pelilla que cortaba o daba luz a ese galpón. Entonces él con su invento lo conectó a un tomacorriente. ¡Mónica! ¡Prende la luz! Entonces ahí iba yo, prendí la luz. ¡Paf! Saltó todo, no solo la de ese galpón, la de la casa, la de los otros galpones. Habíamos hecho saltar todo. ¡Qué reto que habíamos recibido! Pero no paramos, seguimos haciendo locuras en ese tema. En la actualidad, a veces mis hijos me dicen, Ma, ¿cómo sabes de electrónica? Mi primo comienza la secundaria en una escuela técnica. Y como yo desde chica, que tenía 4 o 5 años, siempre andaba detrás de él en todas sus cosas, entonces cuando él empieza a estudiar en una escuela técnica, empieza a aprender exactamente la realidad de la electrónica y de la electricidad. Entonces volvíamos a ese galpón que teníamos de referencia y él me daba clases. Mientras él preparaba sus tareas, su material para la escuela, él me iba explicando a mí, porque el circuito acá, porque esto, un capacitor, porque aquello. Y yo lo miraba y como era chica se me fue grabando. Quizás si hoy me decía arreglar una tele, arreglar una cosa, no sé si te la puedo hacer, pero sí sé cuáles pueden ser las consecuencias que llegó a esa rotura y cómo solucionarla ahora que otro ponga la mano.
Yo solamente era ayudante, nada más. También las locuras que hemos hecho y así aprendí. Después cuando mi papá había comprado en el año 1977, un auto rural familiar. Yo en ese momento tenía 11 años, 12 años. Mis dos primos ya sabían manejar porque, como digo, uno me llevaba 3 años, que es con el que hacíamos las locuras, y el otro me llevaba 4 años y medio, casi 5 años, que era el hermano de él. Ellos ya sabían manejar porque como vivían en la fábrica, mi tío les había enseñado a manejar los autos, los camiones. Solamente tenían que manejar por dentro del predio. El predio tenía una calle con rotonda, todo, porque tenías que ir de un lado al otro. Y entonces ellos manejaban adentro. Y yo quería aprender. Obvio, era mujer. Ni mi papá ni mi tío, no, vos sos mujer, no podés, que esto, que lo otro. Y una siesta, en esas reuniones familiares, mi primo me dice, yo te enseño, Mónica, y agarramos la rural. Ahí aprendí a manejar. La anécdota de ese aprender a manejar fue cuando me hizo hacer marcha atrás. No sé a cuántos milímetros de la pared del fondo llegué a frenar, porque él me decía, frena, vamos a chocar. Y yo, en lugar de apretar el freno, apretaba más el acelerador, hasta que en una de esas reaccioné cuando ya vi la pared que nos estampábamos por atrás del auto, haciendo marcha atrás. Esa fue la primera experiencia y el primer día que aprendí a manejar, o sea, no sabía de antes, sino de entrada de una. Después habíamos hecho el proyecto que nos íbamos a dedicar a jugar carreras de auto, que los dos íbamos a manejar. En ese momento estábamos muy metidos en el TC2000. Es un campeonato de coches de carreras comunes, preparados, un motor para carrera. Y los dos teníamos el sueño de manejar en esas carreras. ¿Cómo amábamos ir a manejar así? Me acuerdo que cuando mi papá tuvo la concesión justamente del Autódromo Cabalén, que es el lugar acá en Córdoba, Argentina, donde se hacen esas carreras, con mi primo decíamos, ¿te acordás los sueños que teníamos? Y él se la pasó más en los boxers, porque él quería saber todo. Yo no, yo tenía que trabajar detrás del mostrador, habíamos agarrado la concesión del buffet. Con mis viejos, con mi padre, no con mi madre, con mi padre. Así que mi hermana y yo teníamos que atender el buffet. Pero yo veía por las ventanas y escuchaba los motores y no se pueden imaginar cómo deseaba también vivir esa experiencia. Ese sueño que habíamos tenido de niños, de correr carreras. Después mi primo entró a trabajar a la Renault y justo le tocó en la Renault tener que probar cada vehículo que salía a venta al público en la fábrica de la Renault. Él era el que probaba, o sea que él tuvo la suerte de estar en una pista y probar al máximo los vehículos. Quizás no era una carrera, pero estaba en la velocidad, estaba en lo que le gustaba. Claro, yo no era la copiloto, pero él me contaba
Cuando nos encontrábamos en las reuniones familiares o fines de semana me contaba todas las experiencias que tenía cuando manejaba el auto. Que más de una vez lo han retado los de la misma fábrica, los técnicos, porque él los exigía al máximo. Y le decían, pará, que no estás corriendo en la Fórmula 1. Sé que después llegó a ser jefe, bueno, y después ya perdí contacto porque él hizo su vida y yo la mía. Y nos fuimos separando. Pero esas locuras de niños. Y después vienen otras partes del laberinto. Las partes oscuras del laberinto de mi vida. Cuando, teniendo 4 años, nos veníamos a vivir a Córdoba porque nosotros éramos de otra provincia. Y en la estación de trenes había ido mi tía Claire a despedirnos porque nos veníamos en el tren. Y yo, como niña de 4 años, me llamaba la atención los rieles del tren y las ruedas del tren. Entonces yo le dije a mi tía, le hice la propuesta a mi tía, le digo, tía, tírate cuando el tren arranque, porque quiero saber qué pasa. ¿Para qué habré dicho eso? Mi mamá tenía el anillo de compromiso lleno de piedras arriba, era grandote y gordo. Me dio un cachetazo que me dejó la marca en el pómulo. Que cómo le había pedido a mi tía que se tirara bajo el tren. No comprendía qué me quería decir porque yo lo único que quería saber qué pasaba si alguien se caía del andén y el tren arrancaba. Tenía 4 años. ¿Qué sabía yo lo que le estaba pidiendo? Claro. Después con el tiempo mi mamá me contó su historia. Pero nunca me dijo por qué me había pegado. Hoy en día me doy cuenta que era a raíz de su historia. Mi abuela, o sea su mamá, se había suicidado tirándose bajo un tren. Y yo le había hecho remover esas fibras con tan solo 4 años. Y por un tiempo no hablé más del tema. Me callé. Y después comprendí que ella había cosas que no había superado. Y que mi misión se ve que ha sido ir haciéndoselas recordar. Pero no le he ayudado. Porque yo sé que murió con muchas tristezas de ese pasado. Como de muchos otros tantos. Pero sigo recorriendo mi laberinto. Y mi mamá se había empecinado que mi papá tenía otra mujer. Teníamos negocio acá en Córdoba y que decía que él cuando se quedaba a trabajar en el turno de la noche en el negocio, porque el negocio estaba abierto las 24 horas, lo hacía a propósito. Y que el negocio no quedaba abierto, que nos mentía. Y era porque él supuestamente estaba trabajando, pero se iba a ver con otra mujer. Y un día, yo tenía 10 años, eran como las 11, 12 de la noche, sé que era más de las 11. Me hizo vestir, mi hermana dormía, se había quedado durmiendo. Me dijo, Mónica, ¿me vas a acompañar? Tomamos un taxi y nos fuimos a un lugar, a la vereda enfrente. Era un salón con cortinas rojas, se escuchaba música. Había una fiesta ahí.
La persona que hacía la fiesta y que era dueño del local era otro francés, porque mi papá era nacido en Marsella, en Francia. Y habían venido para esas épocas, para esas décadas del 70, muchos inmigrantes franceses a Córdoba. Y se habían encontrado con mi papá. Y mi mamá me decía desde la vereda de enfrente, mientras mirábamos a ver en qué momento salía él y con quién salía de ahí. ¿Viste? Ya ahora encontró con quién. ¿Con quién que le haga para que él no supiéramos la verdad? Dice, a mí me parecía raro cuando dijo que tenían una reunión. Sentí la música y bueno, y así. Yo tenía 10 años. Nunca lo vimos salir a mi papá. Terminó la fiesta y nunca lo vimos salir de ahí. Se quedó con las ganas mi mamá. Y no sé qué pasó esa noche. ¿A dónde se fue mi papá? Porque es verdad, el negocio estaba cerrado, no estaba abierto. Pero no sé dónde estuvo. Nos volvimos a casa, nos dormimos, al día siguiente mi papá volvió. Obvio, mi mamá, como todas las veces, empezaba su cantinela, reclamando y reclamando. Mi hermana y yo nos encerrábamos en la pieza y desde la pieza escuchábamos. Después mi papá se volvía a enojar, golpeaba la mesa, nunca la golpeó a mi mamá, pero su bronca la descargaba golpeando con el puño cerrado en la mesa. Agarraba la llave del auto y se iba. Y después mi mamá venía, ¿viste? Ahí se va, que lo busquen, que lo consuelen, ahí se va, y así, y era una cantinela tras otra. Éramos chicas. Después me acuerdo que mi hermana, quizás si escucha hoy el audio se puede enterar, porque mi papá tenía un gusto que él se daba los días domingos. Los días domingos en el barrio en el que vivimos hay ferias y él la amaba ir a la feria, agarrar las verduras, olerlas, tocarlas, charlar con los feriantes, porque eso a él le traía el recuerdo de los mercadillos de Francia, porque él se vino a la Argentina con 15 años, entonces le traía el recuerdo de esa niñez. Por eso él amaba la feria. Y no había feria que se la perdiera, hasta los últimos momentos de su vida. Con el bastón y todo, siempre la feria. Era lo único que le hacía volver a esa niñez. Pero a mi mamá se le había metido que había alguien o algún puesto en el cual esa supuesta mujer que mi papá tenía estaba en la feria. Entonces a mí me pedía que yo fuera con él los domingos. Él se levantaba tempranito. La feria a las 7:30 de la mañana ya estaba abierta al público. Él a las 6 ya se levantaba. A las 7 ya salía para la feria. Le gustaba ver cómo armaban los puestos, cómo iban poniendo los cajones y todo eso. Y entonces me decía que yo tenía que ir con él, porque tenía que mirar con quién hablaba y con quién se encontraba. Tenía que descubrir esa mujer. Yo no veía nada. No encontraba nada más que a mi papá, que lo veía feliz. Cada vez que caminaba a la feria, iba y venía 200 veces. 2 horas, 2 horas y media caminando esas 4 cuadras de feria. Tomaba un cafecito en un barcito que había y después volvía a caminar la feria. Y así hacíamos nosotros, comprábamos churros y lo comíamos ahí. Eso es lo que hacía él con nosotros.
nosotras, con mi hermana y conmigo. Pero al principio iba yo sola porque yo era la que tenía que investigar a mi papá. Pero como yo no le traía información a mi mamá, mandaba a mi hermana para ver si mi hermana descubría eso que yo no veía. Mi hermana menos que yo. ¿Por qué? Porque las dos nos poníamos a corretear en la feria, comíamos churros, comíamos golosinas, galletas, todo lo que se nos ocurriera, mi viejo nos compraba, así que lo que menos prestábamos atención si él con alguien se encontraba. Y se enojaba mi mamá. Y después a mí me decía, la mando a tu hermana y tu hermana tampoco ve nada. Las dos me mienten, no me quieren decir. Es que no había nada que decir. Y ella no lo entendía, porque en su cabeza ya se había puesto que había otra mujer. Estaba enferma. Y en esa enfermedad nos metió a nosotras, que teníamos que ser las guardianes. Muchas de esas cosas hoy me doy cuenta que en mis parejas las he repetido. Claro, si yo era chica, lo único que había visto era eso. No creía en ellos. Para mí siempre me engañaban. Obvio, una que otra las hubieron. Pero en otros momentos solamente se iban a jugar un fútbol, a las cartas. Y yo hacía la misma protesta que hacía mi mamá. A veces me di cuenta y paraba. Pero otras veces me salía porque eso ya estaba dentro mío. En mi cabeza me lo habían metido. Creo que por eso también elegía mal yo a las parejas y a los novios. Lo que sí puedo confirmar que mi papá era un jugador empedernido. Eso sí, eso lo puedo confirmar. De eso sí soy testigo, que se jugaba hasta lo que no tenía. Y la mayoría de las personas con las que he salido o eran mujeriegos o tenían alguna adicción. Y era porque repetías patrones que mi mamá, queriendo o no queriendo, me metió. Hoy lo sé. Y sigo luchando con muchos de esos patrones, Sigo luchando con esos patrones, porque cada tanto me vienen esos fantasmas. No estoy de pareja, no estoy saliendo con nadie y no quiero hacerlo porque todavía tengo fantasmas por matar, sombras por quitar. El laberinto, mi laberinto de la vida. Madre soltera, a los 19 años, luchando para que no me robaran mi primer hijo, y me la tuve que callar, hacerlo en silencio. Después trabajar en 3 lados, 4 lados, todos los que fuesen necesarios, y demostrar a todos los que habían hablado que no necesitaba que me mantengan y que yo le iba a dar la casa a mi vieja que tanto había soñado, y que mi papá, en su enfermedad del juego del azar, la fue desilusionando. Me había puesto una mochila
la mochila de ella. Claro, ella estaba a mi lado, me cuidaba de mi hijo para que yo pudiera ir a trabajar y lograr esa meta que me había puesto en mi mente. Ella era mi caja de ahorro, yo cobraba y lo que cobraba me dejaba solamente lo que necesitaba, el resto se lo daba a ella para que fuera guardando para esa casa que íbamos a comprar. Porque ella sabía que yo quería eso. Yo quería la casa, pero esa casa yo la quería con dos objetivos. La primera, para cumplir el sueño que ella tenía y que desde chica escuchaba que a mi papá le reclamaba. Y la segunda, para mostrarle a los padres de mi hijo que yo era tanto, igual o más que ellos, si me lo proponía. Claro, en lo material. Así fuimos creciendo. Salimos de esa casa donde la habitación era el taller de costura de mi mamá, el comedor donde yo daba catequesis y clases particulares, el dormitorio de mi hermana, mío y de mi hijo, porque teníamos una cucheta al costado y la cama de mi hijo después. Todo en una habitación de 4x4. Y logré. Lo primero que hicimos fue alquilar una casa con un salón de 7x10. Una casa nada que ver. ¿Qué casa era esa? A lo que nosotros veníamos viviendo. Y bueno, el que nos alquilaba la casa tenía una heladera visora porque por eso era un salón grande. Él supo tener un negocio. La heladera la hicimos arreglar. Puse yo un negocio ahí. El negocio lo habíamos dividido en dos. Detrás de la mampara del negocio estaba mi mamá con su taller de costura y la vecina de la vuelta, que es la que la ayudaba en el taller de costura. Y yo adelante tenía la fiambrería, combinería y roticería. Adelante en el salón. Y así comencé el camino para llegar a la casa definitiva, porque esa casa la alquilábamos. Cuando ya hacía 1 año y medio que me había sentado en el negocio, empiezo a recorrer los bancos. El banco hipotecario de acá de la Argentina me daba el préstamo para comprar la casa. De garantía. ¿Y por qué me lo daban? Por los negocios que yo tenía. Ya estaba, solo había que firmar. Era fin de año, como todos los años viajábamos a Buenos Aires. Y a mi abuela, de parte de mi papá, les contaba, siempre charlábamos qué es lo que habíamos vivido durante el año. Esa siesta mi papá estaba durmiendo, mi hermana también, y habíamos quedado en el patio de la casa de mi abuela, mi tía Claire, Memé, que es mi abuela, mi mamá y yo, charlando después tomando un café. Y ahí les conté que ya tenía todos los papeles, que estaba aprobado, solo faltaba la firma y que cuando volvíamos a Córdoba me daban el dinero para comprar la casa. Ya estaba todo. Esto fue en 1987. Entonces mi abuela nos dice, no, Mónica, ¿por qué te vas a empeñar en un banco de por vida? Te hago el adelanto de la herencia y lo compras al contado, sin deberle nada a nadie, porque eso que te di es lo que a vos te corresponde. Y bueno, siempre volvíamos mi madre, mi hermana y yo en el colectivo
Mi papá se quedaba un mes más con mi abuela y mi tía, porque claro, las cosas de ellos como matrimonio ya no andaban. Supuestamente se quedaba con ellas porque quería acompañarlas, bueno, no sé las excusas que ponía. El tema es que cuando mi papá volvió de Buenos Aires trajo el dinero que mi abuela había prometido. Y compramos la casa. Compramos esa casa. Y seguimos en el laberinto. ¿Cuántos espejos? Un laberinto lleno de espejos. Cada espejo me mostraba que yo repetía historias de mis viejos. Que Mónica no se conocía a sí misma. Que solamente se ponía metas para cumplir sueños de otros. Y no mis sueños. Ahora me doy cuenta. Ahora estoy viéndolo. No me había dado cuenta. Siempre recriminaba todo lo que había vivido, pero ahora me doy cuenta que eran espejos. Y yo no sabía verme. Una cosa más que me lleva a admirar a mi hermana, porque siempre admiré a mi hermana que ella hizo su vida sin importarle nada. Yo me acuerdo que éramos chicas y un día mi mamá, con la zapatilla en mano, la hojota en mano, nos pegó a las dos. Pero cuando se dio vuelta, mi hermana agarró la propia hojota de mi mamá y se la tiró a ella. Mi hermana era así. Yo no. Yo me había puesto la mochila del sufrimiento de ella. Yo no quería que sufriera más. Entonces prefería que me pegue, que se desahogue conmigo, para que no sufriera más. Y fui perdiendo. Fui eligiendo mal. Claro. Elegía parejas o amigos, pero para declararme en rebeldía a lo que me exigía mi mamá. Y por declararme en rebeldía muchas veces metí la pata. ¿Me arrepiento de eso? No. No. Simplemente fueron cosas que me enseñaron a madurar. Me hicieron descubrir. Y lo peor vino cuando mi mamá y mi papá fallecieron. Porque Mónica no sabía lo que quería. Claro, ya no tenía más sueños que cumplir. Porque mis sueños propios nunca los tuve. Siempre llegué a cumplir los sueños de los demás. Y no encontraba mis sueños. Y en la actualidad trato de encontrarlos o trato de armar un sueño. Pero de pronto digo, no, ya luché muchos años en mi vida. Ya pasé demasiadas cosas. Ya quiero descansar. Llegó el momento. Pero por ahí veo o me siento como una carga para mis hijos que no quiero que vivan lo mismo que viví yo. No quiero que se pongan mi mochila porque es mía. No quiero, pero no sé cómo hacer. Porque por un lado me dicen mis amistades y hasta ellos mismos, ya hiciste mucho, déjanos que te ayudemos. Pero me siento una carga. Y no quiero. Ay Dios, este laberinto que me ha tocado.
Sé que lo he firmado antes de venir a este planeta. Ay, Dios mío, Mónica, siempre eligiendo retos y tras retos, desafíos por vencer. Sé que estoy llegando al final, así lo siento. Me cuesta quedarme quieta porque vuelvo a decir no quiero ser mochila ni carga de nadie. Pero hay otros momentos que el mismo universo, la misma vida, me hace ver y me dice, quédate quieta, porque si no, no nos dejas hacer nosotros y vas a seguir dando vuelta dentro del laberinto. Y vas a ver un vidrio que te muestra la luz, pero cuando quieras llegar a esa luz, te va a dar la ñata contra el vidrio. ¡Wow! ¡Qué difícil que es! Difícil porque lo único que yo aprendí en la vida era que tenía que cumplir los sueños de los demás. Mi sueño de haber sido maestra quedó en el camino, aunque ejercí la profesión de la docencia a mi estilo, pero nunca fui reconocida como tal. Por lo tanto, no fue un sueño. No fue un sueño cumplido. Cuando fui arquera de handball, considerada la mejor arquera de Córdoba, porque a mí los deportes me gustaban. En ese momento hacía handball y atletismo. Tenía el mejor promedio en carrera de 100 metros. Pero después me tenía que decidir entre atletismo y handball. Y handball tuve muchísimas experiencias, muchísimos momentos buenos, donde se me declaró mejor arquera de la provincia de Córdoba. Pero quedó en el camino, porque yo tenía que ser otra cosa. Eso era lo que mi madre quería. Porque mi padre siempre me apoyó y es más, faltando apenas horas de ese partido importante en el Río Cuarto, en el interior, que de ahí, estoy hablando en la década del 80, fines de los 70, principios de los 80, de ahí se armaba mi futuro deportista. Porque ahí me querían ver, era el último partido y ya me llevaban para otro lado. Mi mamá no quería. Mi papá, faltando 5 o 6 horas para que saliera el colectivo, se llegó hasta el club, porque mi mamá había tirado el pase con el que yo tenía que entrar. Entonces se fue al club, fuimos los dos a ver si había alguna autoridad del club para que me hiciera un pase de nuevo. Quedaban horas, no encontramos a nadie. Ya se habían ido las autoridades, no había quien lo hiciera. Y nos fuimos a la hora que tenía que salir el colectivo para ese partido. El tema que habían decidido, que cada jugador se iba de manera individual. Por consiguiente, no había autoridad para que me diera el pase. Y ahí quedé. Ese sueño quedó ahí. Yo tenía que ser otra cosa. Después tuve el sueño de, como profesora de folclore, está la Academia Principal de Folclore de Latinoamérica, o sea, de Argentina, que participa en los encuentros latinoamericanos, en las competencias. Y había un chico, Avendaño, que él estaba en esas competencias. Y
le gustaba mucho bailar conmigo porque decía que yo el folclore argentino, el folclore tradicional, no era yo cuando bailaba. Según él, decía que emitía una energía que no tenía explicación. Me hicieron la prueba en la academia esta para entrar en la competencia de Latinoamérica. La pasé, la probé. Pero mi mamá no me dejó. Yo todavía no tenía edad para firmar, tenía que firmar ellos. Y cuando mi mamá decía que no, mi papá no podía contradecirla porque si no era la guerra de nuevo. Mi mamá no me firmó. Otro sueño que quedó en el camino. Y así es este laberinto. Este laberinto en el cual a veces me he metido en cosas que no tenían salidas y tenía que volver a hacer el camino. Pero veo que estoy al final del camino. ¿Qué es lo que vendrá cuando salga de este laberinto? No sé. Lo único que deseo es encontrar esa salida. Llegar al final del camino.